Bien, entonces siempre que hablamos de histamina nos referimos a un modulador inflamatorio, ¿no? Ya nos han hablado del origen a partir de la histidina. Sabemos que el sitio principal de almacenamiento es la célula cebado-mastocito. Sin embargo, es importante también como neurotransmisor, como modulador de algunas respuestas cardiovasculares en el tubo digestivo, ¿no? Entonces tiene múltiples localizaciones. La histamina en términos de modulador inflamatorio, entonces utiliza principalmente el receptor H1 situado en las células endoteliales, ¿no? Ese es uno de los sitios de localización. Al actuar sobre su receptor correspondiente, aumenta la cascada de la proteína GQ y produce en último término, como se preguntó en el examen, calcio. Ese aumento de calcio obviamente genera una contracción endotelial y entonces se produce la salida de plasma desde el compartimiento intravascular al espacio intersticial, ¿no? Entonces hay un edema aquí por salida de plasma, que es un edema duro, ¿no? Característico de las respuestas inflamatorias. El hecho de que aumente el calcio en el endotelio también genera un incremento de los niveles de óxido nítrico. Entonces, esa liberación de óxido nítrico a nivel de el endotelio por vía paracrina llega hasta el músculo liso, y en el músculo liso genera una relajación con la vasodilatación correspondiente. Sin embargo, cuando el receptor H1, que también se encuentra en el músculo liso, es estimulado directamente, no por el óxido nítrico, sino directamente por la histamina, ese receptor, obviamente acoplado a proteína GQ, va a hacer que los músculos lisos en general se contraigan. No solo el músculo liso, perdón, del vaso sanguíneo, sino también el músculo liso intestinal o el músculo liso bronquial, ¿no? Se habla de un componente histaminérgico, digamos, en el asmático también. Por otro lado, hay algunos efectos sobre la quimiotaxis y la regulación de las secreciones por las glándulas mucosas, ¿no? Sean glándulas mucosas bronquiales o pueden ser, por ejemplo, las células parietales que vamos a ver en una figura posterior. Y aquí está entonces lo que sucede con el mastocito y los factores que pueden activar la liberación de histamina, ¿no? Sobre todo los complejos antígeno-anticuerpo, reacciones alérgicas, complemento, inflamación. Y en cuanto a los que disminuyen la liberación de histamina mediante la inhibición del AMP cíclico, o mediante el AMP cíclico, perdón, la adrenalina, la prostaglandina E2 y la misma histamina, pero actuando en receptores H2. Las respuestas principales son las que hemos mencionado a nivel endotelial, la liberación de óxido nítrico, que puede llevar a una dilatación vascular con aumento de la permeabilidad, eh, pero también hemos dicho que cuando la histamina actúa directamente en el músculo liso, sea bronquial o intestinal, por ejemplo, lleva a la contracción, ¿no? De este músculo liso y la broncoconstricción o el aumento del peristaltismo correspondiente. El receptor H1 también se puede ubicar junto con el H2 en las terminaciones nerviosas libres. Entonces, al encontrarse en los nociceptores o terminaciones nerviosas libres, puede generar la sensación de prurito y la de dolor. Está asociado a la producción de prurito y dolor. En las células parietales hay receptores H2. Esto lo vamos a revisar cuando lleguemos a la parte de digestivo. Y ahí vamos a encontrar que la histamina en receptores H2 actúa en las células parietales aumentando la producción de ácido clorhídrico. Por otro lado, la histamina a nivel del sistema nervioso tiene papeles muy relevantes, receptores H1 principalmente, pero también hay H2, H3 y hasta H4. Vamos a ver en un cuadrito que está a continuación. Entonces, ahí hay liberación de neurotransmisores, la misma histamina y otros neurotransmisores, incluida la serotonina. Otro nombre de la serotonina, como ustedes sabrán, es 5-hidroxitriptamina. Es el nombre, digamos, más completo de la serotonina. Entonces, acá podemos visualizar lo que corresponde a los subtipos de receptores para la histamina. Tenemos el H1, que nos han dicho ya que está acoplado a proteína GQ, por lo tanto, aumenta los niveles de calcio. Ya esto lo sabemos, lo hemos visto en autónomo, es cuestión de repasarlo simplemente. Es importante, como les decía, en el sistema nervioso, en el músculo liso de diferente tipo, ¿no? Vascular, respiratorio, digestivo, como acabamos de ver, en el aparato cardiovascular y en células de defensa. Acá están a los fármacos que actúan como antihistamínicos, pero eso lo vamos a ver en un cuadrito posterior
y las respuestas que se buscan acá obtener es el alivio de las reacciones alérgicas, ¿no? Es el control de algunos procesos del sistema nervioso, ¿no? Sobre todo, que pueden beneficiarse de un bloqueo del receptor excitador H1. Ya vamos a ver también en su momento un poco más sobre eso. El H2 es un receptor acoplado a proteína GS, por lo mismo produce una liberación de AMP cíclico. El AMP cíclico, hemos dicho, entonces en este receptor H2, por ejemplo, en las células parietales, favorece la producción de ácido clorhídrico. En el músculo liso, el aumento de AMP cíclico produciría relajación. Eso lo hemos preguntado inclusive en el examen. Y se encuentra también en el sistema nervioso, aparato cardiovascular y células de defensa. Acá están los antihistamínicos, particularmente ranitidina, conocerán ustedes, se utiliza mucho como un fármaco que reduce la secreción de ácido clorhídrico. Entonces acá nos habla de la enfermedad ulcerosa péptica, el reflujo gastroesofágico, que vamos a ver, ya he dicho, en digestivo. El H3, entonces, es un receptor, pues, acoplado a la proteína GS, o GI, perdón, G inhibidora, por lo tanto, disminuye el AMP cíclico y se ubica principalmente en el sistema nervioso y el aparato cardiovascular, un poco en células de defensa, particularmente eosinófilos. Hay medicamentos que se han desarrollado para actuar sobre este receptor, pero como menciona la referencia, todavía no están aprobados, así como cuando las vacunas demoraron en salir, así en este caso toma tiempo que el medicamento pues sea aprobado, ¿no? No es que lo inventan hoy día y mañana ya está en el mercado, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en este caso es que todavía están en fase 3 los ensayos y probablemente tengan utilidad en el Alzheimer, en la esquizofrenia, en trastornos mentales. El receptor H4 finalmente también está acoplado a proteína GI, como el H3, también disminuye el AMP cíclico y se ha relacionado sobre todo con procesos de defensa y podría tener un futuro en los problemas de alergia, ¿no? La rinitis, la dermatitis atópica, ¿no? Entonces el asma podría por ahí tener una utilidad. En cuanto a los antihistamínicos, nunca debemos olvidar que los antihistamínicos son el ejemplo típico de los agonistas inversos. El agonista inverso, recuerden ustedes, es el fármaco que al unirse a un receptor produce una disminución de la función biológica del tejido, por debajo de lo normal inclusive, en reposo. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que se une únicamente a las formas inactivas del receptor. Formas inactivas del receptor. No actúa solo formas inactivas del receptor. Entonces, un ejemplo de eso, a veces les menciono yo, es cuando estás resfriado, ¿no? Y estás con la nariz que te gotea agua, parece, ¿no? Tiene un moco que parece agua. Entonces, ¿qué se hace en esas circunstancias? ¿O qué hacemos? Tomamos Panadol antigripal o cualquier otro producto que tenga antihistamínicos. Cuando actúa el antihistamínico, tu nariz se seca. Y se seca a veces más de lo normal, ya fastidia. Se corta la rinorrea, se corta el moco que estaba cayendo y a veces se genera una incomodidad porque ya está demasiado seca. Eso es porque ha disminuido la actividad biológica de esta glándula nasal, ¿no? Entonces, esas son características de los antihistamínicos, agonistas inversos. Los efectos beneficiosos no solo dependen del bloqueo del receptor H1, también dependen de una inhibición de las acciones del factor nuclear kappa de tipo beta. Al inhibir este factor nuclear kappa de tipo beta, entonces disminuye la expresión de células y moléculas de adhesión, disminuye la quimiotaxis, disminuye la expresión de moléculas proinflamatorias. Entonces, todas estas respuestas complementan el efecto antiinflamatorio directo, digamos, que tiene el bloqueo receptor H1. Además, podemos bloquear canales de calcio. Aquí tenemos entonces nosotros lo que van a hacer de manera directa, por ejemplo, en las terminaciones nerviosas libres, el bloqueo receptor H1 disminuye la despolarización. Entonces hay menos prurito, hay menos dolor. El bloqueo, por ejemplo, a nivel de la célula endotelial, clarito lo estamos viendo acá, entonces se evita que se contraiga el endotelio, hay menos salida de plasma, hay menos vasodilatación. Y aquí está el efecto complementario dependiente del factor nuclear kappa de tipo beta, ¿no? Que como consecuencia del agonismo inverso inhibe la transcripción del factor nuclear kappa de tipo beta, entonces disminuye la presentación de los antígenos,
disminuye la expresión de moléculas de adhesión, las citoquinas proinflamatorias, los factores quimiotácticos se vienen abajo. Entonces son aspectos relacionados con la inhibición de NF-κB. Y obviamente si disminuimos la entrada de calcio, no se liberan mediadores inflamatorios, inclusive el mastocito se estabiliza, la membrana del mastocito, la célula se estabiliza, ya no libera histamina. Es una forma de inhibir liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios. Vamos a hacer unos minutos una pausa, ya, para que descansen un poco. Creo que estamos de manera continuada. Entonces vamos a llegar más o menos hasta esta diapositiva, ya, y hacemos una pausa de algunos minutos que descansen. A ver, aquí tenemos nosotros a las alquilaminas, ¿no? A las alquilaminas. Entonces, dentro de las alquilaminas, ¿no? Están los fármacos más antiguos, la clorfeniramina y la bromfeniramina, antihistamínicos de primera generación. Y dentro de las etanolaminas, la difenhidramina. No importa si no se acuerda mucho el grupo químico, ¿no? Pero lo importante es recordar que tenemos en la primera generación de antihistamínicos clorfeniramina y difenhidramina. Estos cruzan la barrera hematoencefálica, deprimen el sistema nervioso central, producen sueño y alteran inclusive el aprendizaje. Entonces no es bueno administrarlos por mucho tiempo, ¿ya? Pero sí tienen un efecto sedante, una inducción del sueño que puede ser interesante. Tienen una vida media corta, de manera que hay que administrarlos cada 6 horas. Los de segunda generación, a diferencia de los de primera, no cruzan tanto la barrera hematoencefálica. No es que no crucen nada, no cruzan tanto. Cetiricina, loratadina. Y tienen una duración más prolongada. Finalmente, en los de tercera generación, tenemos los que son modificados para una vida media más larga y una mayor potencia. Desloratadina y levocetiricina. Ahí vamos a hacer un paréntesis, tómense su tiempo, vamos a hacer un receso, ¿ya? De unos 20 minutos, descansen y reiniciamos en esta diapositiva.
Doctor,
Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que corresponde a la reunión de hoy día. Entonces, estábamos hablando de la clasificación de los diferentes grupos de antihistamínicos, ¿no? Y habíamos quedado en que los primeros de la primera generación, digamos, más antiguos, tienen estos problemas de sedación, somnolencia, presión del sistema nervioso, y que los de segunda y de tercera, al penetrar menos la barrera hematoencefálica, están más libres de estas circunstancias. Sin embargo, también hay otras cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, dentro de los potenciales efectos adversos de la primera generación, no solo están el deterioro de la conciencia o lo que es la alteración del aprendizaje, ¿no? Inclusive el rendimiento psicomotor y la sedación, sino que el bloqueo de receptores muscarínicos puede secar la boca, puede producir retención urinaria, y al ser un efecto, pues, bloqueador muscarínico, predomina el simpático, eso ya lo sabemos, y puede haber taquicardia. Son algunas de las respuestas que se pueden dar a este nivel. En cuanto a lo que sucede con los receptores de serotonina, estamos viendo de que su regulación puede incrementar el apetito y la ganancia de peso. Entonces, en algún momento se utilizaban
fármacos como la ciproheptadina, con H intermedia, ciproheptadina. Este medicamento lo que hacía al ser administrado en los niños era que mejoraba el apetito y les hacía ganar peso. Y al mismo tiempo, ¿no? Les producía un poco de sedación, estaban más tranquilos, comían más, qué bacán, ¿no? Pero lamentablemente deterioraba el aprendizaje, la memoria, la cognición. Entonces, un medicamento que ya no se usa o se usa por periodos muy cortitos, ¿no? Porque va a tener efectos beneficiosos. Son niños que son medios eléctricos, está muy flaquito, dice que dale algo para el apetito, ¿no? Pero lo va a tranquilizar un poco, pero va a generar problemas en el aprendizaje. Entonces, no es una medida muy razonable, ¿no? El bloqueo alfa-1 adrenérgico, sobre todo, mareos, hipotensión, ¿no? Y un efecto peligroso que se ha encontrado con más intensidad en los antihistamínicos, en algunos antihistamínicos de la segunda o tercera generación, sobre todo la segunda, que es la prolongación del intervalo QT y arritmias ventriculares. Entonces, ¿cuáles son los que se han relacionado con estos problemas cardíacos, sobre todo? El astemisol y la terfenadina. Por eso estos medicamentos con ese nombre ya no están en el mercado. Salieron, se vendieron durante un tiempo y luego desaparecieron, ¿no? ¿Por qué? Porque producían esas alteraciones cardíacas que podían ser peligrosas, ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, con ese tipo de medicamentos. ¿Ah? Bueno, aquí hay un resumen de lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Es lo mismo, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo lo que estamos mencionando, ¿no? En H1, efectos adversos potenciales, dice la cuestión de sedación, el bloqueo de receptores muscarínicos, retención urinaria, sequedad de la boca, el bloqueo alfa-1, los problemas de hipotensión, mareo, la modulación de receptor serotoninérgico que incrementa el apetito, pero que altera lamentablemente por acá el rendimiento psicomotor que no es tan bueno y la prolongación del intervalo QT. En cuanto a serotonina, la serotonina es un medicamento, es un modulador en realidad, ¿no? Que funciona como neurotransmisor, pero también como regulador local de muchas funciones, ¿no? Actúa en el corazón, actúa en el intestino, donde es muy importante, actúa en el sistema nervioso central, ¿no? En la regulación de lo que es las sensaciones de náuseas y vómitos, ¿no? Tiene mucha importancia en el estado anímico. Entonces nosotros vamos a hablar de estos temas cuando lleguen esos momentos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la náusea, los vómitos en los antieméticos, lo que tiene que ver con la motilidad del tubo digestivo en el aparato digestivo, lo que tiene que ver con la depresión, es un aspecto muy importante, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de serotonina son antidepresivos de primera línea. Entonces, cuando lleguemos a depresión, ahí hablaremos un poco más de la serotonina en esas funciones. Aquí se forma a partir del triptófano, ese es el precursor, digamos, de la serotonina. La serotonina también se llama 5-hidroxitriptamina, es un nombre, digamos, completo, pero se abrevia como serotonina. Tiene la capacidad de actuar en autorreceptores. Hoy día preguntamos eso, miren, cuando la serotonina liberada actúa sobre un receptor que está en la misma neurona de donde sale, ¿no? Se habla, lo hemos escrito ahora en el examen de un autorreceptor. Tiene una variedad grande de receptores que se clasifican desde el 5HT1 hasta el 5HT7, ¿no? Entonces, por ahí nos han mencionado algo también al respecto. 5HT1A, 5HT1B, encima de eso, aparte que hay un montón del 5HT1 hasta el 5HT7, los 5HT1 van desde la A hasta la F, o sea, con subtipos de los tipos todavía. Entonces, eso puede volver medio complicado el asunto. Entonces, nosotros vamos a mencionar a manera introductoria hoy día algunos de esos subtipos y un ejemplo importante, ¿no? Del uso de esos subtipos y ya en próximas reuniones, digestivo, de antidepresivos, comentaremos más cosas. Aquí, por ejemplo, en el 5HT7, a nivel de las células de la microglia, ayudando a la expresión de óxido nítrico, glutamato, en el 5HT1 y 5HT7, pero del astrocito, respuestas parecidas, ¿no? Factores de crecimiento, glutamato, citoquinas, en lo que es algunos axones, ¿no? En 5HT2, ¿no? Regulando un poco la expresión de la mielina, estamos hablando de los oligodendrocitos, ¿no? Entonces son algunas funciones centrales importantes. Y en la neurona postsináptica podemos ver una mayor variedad de los subtipos de receptores. Por ejemplo, los 5HT1
son inhibidores de la adenilatociclasa. O sea, están acoplados a proteína GI. Ahorita vemos un cuadrito que resume eso. Pero como sea, si inhiben la adenilatociclasa en una neurona, menos AMP cíclico, menos excitación, menos entrada de calcio, ¿no? Menos liberación de neurotransmisores. Los 5-HT4, en cambio, 6, 7, son de los que activan a la adenilatociclasa. O sea, la serotonina tiene receptores que pueden inhibir a la adenilatociclasa y otro grupo que puede activar a la adenilatociclasa. Y hay receptores, los 5-HT2 fundamentalmente, que también tienen sus subtipos, que se relacionan con proteína GQ, aumento de calcio, y entonces respuestas excitatorias, ¿no? Si se encuentran en un músculo liso, hay una contracción en un 5-HT2, obviamente. Entonces acá está una lista resumida y el pedido para nosotros es que recordemos lo que hacen los cuatro primeros, del 5-HT1 al 5-HT4. Hay más, hemos dicho, ¿no? Pero por lo menos estos cuatro sí debemos saberlos, porque los vamos a mencionar más adelante con cierta frecuencia. El 5-HT1, que lo vamos a discutir hoy día un poquito más, ya hemos dicho que está acoplado a proteína GI, GI en general, G0 menos GI, por lo tanto disminuye el AMP cíclico. Recordemos por 20ª vez, digamos, por mucho varias veces, ¿no? El AMP cíclico en el corazón y en el tejido nervioso, el AMP cíclico es excitador y el AMP cíclico en el músculo liso es relajante. Entonces, si disminuye el AMP cíclico, entonces, ¿qué va a suceder en el tejido nervioso? Se va a inhibir. Y si disminuye el AMP cíclico en el músculo liso, se va a contraer. ¿Sí? Miren, dependiendo nosotros de lo que hace el AMP cíclico, podemos predecir qué respuesta se va a producir. El 5-HT2-GQ, aumento IP3 y así aumenta calcio, excitador. Si es en el músculo liso, se contrae. Si es en el tejido nervioso, se despolariza. El 5-HT3 es un canal de calcio, es un receptor ionotrópico. Estos son metabotrópicos, ¿no? El 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, todos son metabotrópicos porque tienen proteína G. El único ionotrópico es el 5-HT3. Este 5-HT3 abre un canal de sodio, ¿no? Y se despolariza pues la membrana. Y el 5-HT4, proteína GS, pero no la disminuye como el primero, ¿no? El 5-HT4, como es G estimulante, este es G inhibidora, este G estimulante aumenta el AMP cíclico, ¿no? Entonces, esas son las características de estos receptores. Un ejemplo para pasar a los otros que tenemos que comentar hoy día. ¿Eh? En la migraña, que es un dolor de cabeza pulsátil, ¿no? Severo, más frecuente en mujeres, hay cierta relación con estrógenos, ¿no? Puede afectar la mitad del cráneo, comprometer el ojo. Algunas pacientes dicen que sienten que el ojo les va a reventar, un dolor muy intenso, ¿no? Y que da náuseas, ganas de vomitar, ¿no? Una cuestión fastidiosa. Entonces, existen unos medicamentos que ya vienen usándose buen tiempo, no es que se han inventado recién, ya tienen buen tiempo, sino que no se venden mucho, un poco caros, ¿no? Pero eficaces. Los triptanes. El representante capaz más característico de este grupo es el sumatriptán. Sumatriptán. Bueno, estos triptanes, ¿qué cosas son? Son agonistas. O sea, se unen al receptor y aumentan, ¿no? Aumentan o activan a ese receptor. Pero en este caso, estos triptanes se están uniendo a receptores 5-HT1. El triptán se une al receptor 5-HT1 y va a aumentar la actividad, la función de este receptor. ¿Qué hacen los receptores 5-HT1? Lo acabamos de decir. Todos los 5-HT1 disminuyen el AMP cíclico porque están acoplados a proteína GI. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer los triptanes? Se van a unir al 5-HT1B, que está en la arteria meningia, que está dilatada, y esta dilatación es lo que produce el dolor. La arteria no duele cuando está en su calibre normal. Cuando se dilata, cada latido que se produce, pues es sensación de que la cabeza revienta. Entonces, esta dilatación es la mala. Entonces, ¿qué hace el triptán uniéndose al 5-HT1B? Disminuye el AMP cíclico. Si en el músculo liso disminuye el AMP cíclico, el músculo liso se contrae. Al contraerse, ya no va a estar tan gordazo, ya no va a estar tan dilatado, va a contraerse y la cabeza duele menos. La migraña disminuye. ¿Qué hace el triptán? Activando al receptor 5-HT1, pero ahora D. Este fue bueno, este es dedo. Ahora el 5-HT1D. Disminuye la entrada de calcio a estas terminaciones nerviosas.
¿Por qué? Porque disminuye el AMP cíclico, pues todos los 5-HT1 disminuyen. Si disminuye el AMP cíclico en el tejido nervioso, no entra calcio. Y si no entra calcio, no se liberan moduladores inflamatorios, no se liberan sustancias que dilaten a este. Entonces, al disminuir los mediadores inflamatorios, también se alivia el dolor. Finalmente, la sensibilidad de este problema es transmitida por el nervio trigémino, es anatomía, ¿no? Hace una sinapsis con las primeras nervios cervicales, luego se va, se acuerdan, fisiología, al tálamo, y el tálamo va a la corteza. Inclusive se está decusando, ¿no? Está pasando para el otro lado. Bueno, eso ustedes ya lo saben. ¿Qué va a suceder entonces a nivel de la sinapsis entre el trigémino y los primeros nervios cervicales? En las terminaciones trigeminales hay receptores 5-HT1 de los tres tipos, B, D y F. ¿Qué va a hacer cuando se une ahí el sumatriptán? Va a disminuir el AMP cíclico, porque todo lo que es 5-HT1 disminuye. Si disminuye el AMP cíclico aquí en esta terminación nerviosa, aquí en la neurona presináptica disminuye el AMP cíclico, no entra calcio. Si no entra calcio, no se libera glutamato, o no se libera acetilcolina, o no se libera cualquier neurotransmisor excitatorio. Entonces ya no se transmite el dolor. Resumen, los triptanes son eficaces en la migraña porque como agonistas del receptor 5-HT1, contraen la arteria que estaba dilatada, disminuyen la liberación de moduladores inflamatorios y bloquean la transmisión del dolor. De esa manera, producen su respuesta beneficiosa, ¿no? Es un ejemplo, entonces, para esta parte de la serotonina. En cuanto a prostaglandinas y AINES, eso lo conocen, ya lo han explicado varios de ustedes, entonces ácido araquidónico, ciclooxigenasa 1, 2, decimos que hay una 3 también en el sistema nervioso, muy probablemente, prostaglandina precursora, prostaglandina G2, y luego las sintasas, tromboxano sintasa, ¿no? Prostaglandina F sintasa, y etcétera, van a producir los otros eicosanoides. La prostaciclina, esta es la prostaciclina o prostaglandina I2. La prostaciclina es vasodilatadora y antiagregante plaquetaria. Al contrario de que el tromboxano A2 es opuesto, ¿no? Entonces, como que regulan funciones antagónicas. Este es vasoconstrictor y agregante plaquetario. Entonces, por ahí debe haber un equilibrio entre estos dos eicosanoides. ¿Por qué decimos eicosanoides? Porque tienen 20 carbonos, ¿no? Eico es 20. Bueno, la prostaglandina D2 por ahí tiene algunas funciones a nivel del músculo liso, algo de regulación de dolor, no es tan relevante. La más importante es la prostaglandina E2. Esa es la prostaglandina más importante. Tiene subtipos de receptores pares e impares, como vamos a ver en una próxima figura, y participa en múltiples funciones. Contracción del músculo liso, a veces relajación, depende del subtipo de receptor en el cual actúe, ¿no? Regulación del flujo sanguíneo, regulación del movimiento de electrolitos a nivel renal, ¿no? Interviene en la regulación de la temperatura, en la generación del dolor, ¿no? Entonces hay múltiples funciones para esta prostaglandina E2. Con la prostaciclina inclusive también pueden modular la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, múltiples funciones en particular para esta prostaglandina. La F2-alfa básicamente es constrictora y sobre todo participa en el músculo liso, ¿no? Y específicamente inclusive en el músculo liso uterino. Entonces acá están los receptores. Hay receptores para la prostaglandina I2, para la PGI2, su receptor es el IP. Acá está ya la secuencia, entonces, ¿qué produce? Obviamente vasodilatación. Disminuye la agregación plaquetaria, mejora el flujo sanguíneo renal y puede activar la entrada de calcio a un nociceptor, favoreciendo el dolor. Las las DP no le vamos a dar mucha importancia, por ahí alergia, asma, ¿no? Acá también una DP2 para la quimiotracción. Es importante el receptor EP para la prostaglandina E2. También hay prostaglandina E1, por cierto, ¿no? Pero la más importante es la E2. Entonces, el receptor EP2 y el EP4, lo que son pares, aumentan el AMP cíclico, tienen que ver con dolor, flujo sanguíneo, inclusive funciones reproductivas y hasta la activación osteoclástica, ¿no? Osteoclastos. El EP1, acoplado a GQ, contrae, obviamente si aumenta el calcio intracelular, contrae, sobre todo el músculo liso, ¿no? Y produce, o despolariza y produce la sensación de dolor. Miren que el útero puede tener EP1 y EP2, ¿ah? Dependiendo del momento de la gestación. Entonces, si estamos al principio de la gestación, predomina el EP2.
y el efecto es relajante en el músculo uterino de la prostaglandina E2. Pero cuando se acerca el final de la gestación predomina más el EP1 y el efecto más bien es contráctil, inclusive participa en la generación del dolor. El receptor FP es para prostaglandina F2 alfa y entonces está relacionado con las contracciones uterinas, fundamentalmente, ¿no? Los receptores TP son para el tromboxano A2, GQ, entonces aumento de calcio, vasoconstricción y agregación plaquetaria, totalmente opuesto a lo que hace la prostaciclina o prostaglandina I2, que es vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. Y el EP3, que está relacionado con la regulación de la temperatura en la área preóptica del hipotálamo. Se dice que las prostaglandinas respecto al dolor generalmente sensibilizan, o sea, hacen de que el umbral para la despolarización sea un poco más chiquito. O sea, facilitan la despolarización, pero no producen directamente despolarización. Se dice que es así. En cambio, bradicinina, histamina, serotonina, acetilcolina, ¿no? Los hidrogeniones, el mismo potasio, pueden despolarizar directamente las terminaciones nerviosas. Entonces, es un poco la diferencia entre lo que hacen las prostaglandinas y lo que hacen otros moduladores en la producción del dolor, ¿no? Entonces, si hay prostaglandinas libres, ¿no? Más que haber un dolor directamente, las terminaciones nerviosas están sensibilizadas, están con un umbral bajo, entonces una sustancia química o un golpe o un estiramiento o un cambio de temperatura pueden hacer que aparezca la sensación de dolor. Las prostaglandinas se han ubicado también, en particular la E2, a nivel del asta posterior de la médula espinal, ¿no? Justamente en relación con la neurona de segundo orden. Todo esto ustedes saben, ¿no? Acá está la de primer orden, ¿no? Sinapsis, segundo orden, CDQ, se sube, vía espinotalámica. Por eso hemos dicho ya que farmacología en las clases inaugurales es una ciencia integradora, que utiliza los recursos de las otras ciencias, ¿no? Y se proyecta pues a la solución de problemas, ¿no? Importante. Bueno, entonces, en las neuronas de segundo orden, ahí hay receptores para prostaglandina 2 que pueden mediar la entrada de sodio o que pueden regular la actividad de la proteína quinasa C y facilitar también un poco el ingreso de calcio. De modo de que estas neuronas de segundo orden, ¿no? Facilita la transmisión del impulso nervioso, facilita la transmisión de la sensación de dolor por la vía espinotalámica gracias a la prostaglandina E2. ¿Sí? Y esto tiene importancia porque lo vamos a relacionar con los AINES, ¿no? Esto lo conocen ustedes mejor que yo, esto es de fisiología, donde la prostaciclina, activando la enilato ciclasa, actuando en su receptor IP, activa enilato ciclasa, disminuye la disponibilidad de calcio, no hay contracción plaquetaria, no hay liberación de ADP, no hay activación de la expresión de la glucoproteína 2B3A, no se pega el fibrinógeno, no hay agregación plaquetaria. Por el contrario, el tromboxano A2, ¿no? Aquí la flecha será al contrario, para arriba, gracias a una COX constitutiva, COX-1 constitutiva, forma el ácido araquidónico, forma tromboxano 2. Y este en su receptor TP produce, ¿no? Un aumento de la expresión de la glucoproteína 2B3A, ahí se pega el fibrinógeno, se favorece la agregación plaquetaria. Entonces, la prostaciclina y el tromboxano tienen funciones antagónicas respecto a la agregación plaquetaria, ¿no? Y en la regulación de la temperatura también lo han visto esto con más detalle en fisiología. Sabemos que gracias a los lipopolisacáridos, las células de defensa generan interleucinas o TNF-alfa, particular interleucina 1, llega al área preóptica del hipotálamo, activa una COX-2 que forma prostaglandina E2 que va dirigida a sus receptores, acá están, ve, EP3, ¿no? En los núcleos, ¿no? Mediales preópticos y van a activar entonces respuestas autonómicas, simpáticas y parasimpáticas. A nivel de las simpáticas, ¿no? Entonces aumenta la producción de calor, sobre todo en la grasa parda, se produce vasoconstricción, escalofríos, por lo tanto, ¿no? En las extremidades, sobre todo, ¿no? Se disminuye la pérdida de calor y la acetilcolina, que en el músculo esquelético, sobre todo, produce aumento de su contracción y los famosos tiritonas, ¿no? O sea, las sacudidas, ¿no? La paciente está tiritando y está subiendo sacudidas que aumentan la generación de calor. Entonces, esa es la forma habitual como se produce esta respuesta. De las COX bien definidas tenemos tres, ¿no? La COX-1,
constitutiva, solo constitutiva, la COX-2 constitutiva, la COX-2 inducible, que responde a estímulos inflamatorios, agresiones, estrés, y hay una COX-3 del sistema nervioso, ¿no? Que parece tener efectos analgésicos, participar en la regulación de la sensación de dolor, ¿no? Eso todavía no está del todo claro, pero parece ser correcto que hay una COX-3 del sistema nervioso. Bueno, la constitutiva, ya hemos dicho, ¿no? Va a formar prostaglandinas con efectos fisiológicos. Algunos más están aquí. Por ejemplo, la prostaglandina I2 y la I2 aumentan la secreción de moco y bicarbonato en el estómago, citoprotección. Ya hemos hablado de lo de las plaquetas. En el riñón, las mismas prostaglandinas producen vasodilatación, mejoran el flujo sanguíneo renal, regulan la excreción de sodio, ¿no? Y el I2, pues, es importante como un vasodilatador fisiológico. La COX-2 constitutiva, por su parte, se encuentra en sistema nervioso central, ya hemos visto en astas posteriores de la médula espinal, ¿no? Regulando la formación de E2 y la transmisión del dolor. Se encuentra en el riñón. Y aquí falta un lugar muy importante, que es el corazón. En el corazón, ¿no? La COX-2 regula la producción de PGI2, PGE2, que producen dilatación de las arterias coronarias, sobre todo la PGI2. Y esa dilatación de las arterias coronarias mantiene el flujo sanguíneo en el miocardio. Entonces, si esa COX-2 constitutiva es inhibida, no solo va a haber algunos problemas, bueno, en la transmisión del dolor, que no estaría mal, en el riñón un poco de vasoconstricción, que no está bien, y en el corazón podría haber isquemia miocárdica, falta de riego sanguíneo, si bloqueamos la COX-2 constitutiva. Entonces hay que cuidarla un poco, no hay que dejarla de lado. Y la COX-2 inducible sí es la que queremos bloquear, ¿no? Porque esta, que responde a agresiones, va a producir pues las respuestas inflamatorias. Entonces, vamos a pasar a AINES. Sabemos que hay AINES que son no selectivos. Aspirina, indometacina, ibuprofeno, metamizol, diclofenaco, ¿no? Ketorolaco, piroxicam, ¿no? Entonces son algunos de los AINES no selectivos. Y existen AINES selectivos de la COX-2, solo actúan en la COX-2, no en la COX-1, ¿no? Y estos son los llamados COXIB y también el meloxicam. Hay por ahí nimesulida y algunos otros, pero no se usan mucho. Los COXIB y el meloxicam, ¿no? Es lo que tenemos y que usamos. ¿Cuál es el problema? Que estos COX-2 selectivos no solamente van a bloquear a la COX-2 inducida por la inflamación, sino también a la constitutiva. Y eso puede generar problemas en la transmisión del dolor, que no está mal, en el riñón, que sí está mal, y en el corazón. El rofecoxib mató a mucha gente antes de que saliera del mercado. Gente anciana que tenía artrosis tomaba rofecoxib para aliviar el dolor de sus articulaciones, ¿no? No se le dañaba el estómago, decíamos. Ah, bueno, sí, pues no se le va a dañar el estómago, porque no está inhibiendo la COX-1. Tampoco va a haber riesgo de sangrado, tampoco, porque no está tocando a la COX-1, ¿no? El flujo sanguíneo más o menos del riñón va a mantenerse normal, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cuál es el problema con rojacoxib? El pequeño problema es que te puede matar de un infarto, pues no. No importa mucho, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el medicamento se retire del mercado y que a los COX-2 selectivos se les trate con cuidado. Se les trate con cuidado. 505. Perdón, comentaban algo por acá, disculpen. Entonces, ese es el problema con estos COX-2 selectivos, que hay que tener cuidado con el corazón. Entonces acá tenemos a los AINES, ¿no? A los AINES. De todos estos, el que ya no debe llamarse AINES es el paracetamol, porque el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio. AINES es antiinflamatorio, no esteroideo. Ese es AINE, ¿no? Antiinflamatorio. El paracetamol no es antiinflamatorio, ¿no? La acidez, los radicales libres de los sitios donde hay inflamación lo bloquean, entonces no actúa como antiinflamatorio. Si es analgésico, antipirético, eso sí, las tres propiedades de los AINES son antiinflamatorio, analgésico, antipirético. El paracetamol sí es analgésico, sí es antipirético, claro, ¿no? Pero no es antiinflamatorio. Aspirina, ¿no? Debe usarse a dosis bajas preferentemente porque a dosis normales de 500 miligramos es muy gastrolesivo, irrita mucho el estómago, ya lo mencionamos en una reacción adversa antes. Metamizol usamos otro bastante, ¿no? Desde niños hasta viejos,
porque no es tan gastrolesivo y es un buen analgésico antipirético, ¿no? No tanto antiinflamatorio. El problema es que puede producir agranulocitosis, pero esa es una situación que se da en las personas europeas, las de raza blanca más pura, ¿no? Nosotros que somos mestizos, no hay mayor problema de ese tipo con el metamizol. Estos ya están descontinuados, los derivados de ácido antranílico. Diclofenaco tenemos, es particularmente útil en el aparato locomotor, ¿no? Es un buen analgésico antiinflamatorio. Indometacina, ¿no? Ya está casi descontinuada porque al igual que la aspirina es muy gastrolesiva. Ketorolaco, excelente analgésico, ¿no? El mejor de todos como analgésico. Ibuprofeno, naproxeno, los que tienen un perfil de seguridad un poco mejor, porque no están ni en el extremo de la COX-1 ni en la COX-2, como vamos a ver en una figura posterior, ¿ya? Y piroxicam, muy gastrolesivo, su hermano el meloxicam, nada gastrolesivo, es selectivo COX-2. Entonces hay a veces que los hermanos no se parecen en nada, ¿no? El piroxicam es como la aspirina, es como la indometacina, como la aspirina, daña mucho el estómago, puede generar problemas renales. El meloxicam es selectivo COX-2, o sea, este se parece más a los COXIB, es selectivo COX-2. Entonces no daña el riñón, no daña el estómago, pero hay que tener un poco de cuidado con el corazón. Los que están en rojo ya no se usan, se usa Celecoxib todavía, cuidado con los que tienen problema cardíaco, se usa Etoricoxib, ¿no? Esos son los que tenemos nosotros. Y el Meloxicam, como selectivos COX-2. La diferencia entre el sitio activo de la COX-1 y el sitio activo de la COX-2, o las diferencias son tres, ¿no? Primero, los componentes. Aquí tenemos nosotros isoleucina, ¿no? Aquí tenemos valina. Acá tenemos un sitio más chiquito, acá tenemos un sitio más grande. Acá tenemos un sitio donde entran más los liposolubles. Acá tenemos un sitio donde entran más los hidrosolubles. Esas son las diferencias en los sitios. Esas diferencias han permitido que se inventen medicamentos COX-2 selectivos, ¿no? Como los COXIB y como el Meloxicam, que actúan en las COX-2, pero no actúan en la COX-1, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la COX-1 constitutiva no se debe bloquear, la idea es bloquear solo la COX-2 inducible, ¿no? Pero a veces no es posible. La acción analgésica de los AINES, no se olviden que es periférica, ¿no? Bloqueando la síntesis de prostaglandina 2, ¿no? Principalmente, y también puede ser central, ¿no? Entonces la PGE2 a nivel de las astas posteriores de la médula espinal, inclusive en el tálamo un poco, facilita la neurotransmisión. Entonces hay un bloqueo ahí y eso ayuda a explicar la acción analgésica, ¿ya? La analgesia es periférica y central. En cuanto a la selectividad, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y a veces comentamos un poco con sus compañeros. En este extremo están los izquierdistas, digamos, ¿no? Los terroristas, ¿no? Ya los que son al extremo, piroxicam, aspirina, indometacina, que te arruinan tu estómago, te arruinan tu riñón, ¿no? Estos, ¿se debe tomar aspirina? Sí, pero a dosis bajas. No es muy conveniente usarlo a dosis altas. Hay otros AINES que son más seguros, ¿no? Entonces, por acá están los derechistas, pues, ¿no? Los que están en el otro extremo, estos son muy buenos, no dañan el estómago, no dañan el riñón, sí, pero solamente te pueden matar de un infarto. Entonces, también tienen peligros, pues son extremistas también como los otros. Estos están para un lado, están para el otro, ¿no? Y el en medio está, por ejemplo, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco. No son, como dicen comúnmente, ni tan, ni muy, ¿no? Están en medio, están un poco más del centro. Entonces, estos te pueden dañar el estómago, sí, pero poco. Y te podrían causar algún problema cardíaco, sí, pero poco, ¿no? O sea, ni están en ningún extremo ni están en el otro. Entonces, son un poco más seguros, más confiables. La biodisponibilidad en general de los AINES es buena, ¿no? Buena, ¿no? Algunos tienen biodisponibilidad del 100% inclusive, entonces, eso es característico. La unión a proteínas de la mayoría es alta, salvo paracetamol. La vida media es variable, porque algunos se pueden administrar cada 6 horas, como el paracetamol, y otros cada un día, como el meloxicam. Y el volumen de distribución es pequeño, no entran mucho a la circulación general. No hay que olvidar que los AINES pueden producir lesión del estómago porque disminuyen el moco. También hay una acción directa, algunos son irritantes directos, y también porque pueden aumentar los leucotrienos. Eso es un aspecto que no deberíamos olvidar, tener siempre en cuenta, ¿no? ¿Qué queremos decir? Los AINES inhiben a la ciclooxigenasa. Supongamos que esto es el ácido araquidónico.
El ácido araquidónico puede convertirse en prostaglandinas o en leucotrienos, ¿sí? Bioquímica. Si el ácido araquidónico es atacado por la ciclooxigenasa, se convierte en prostaglandina. Y si es atacado por la lipoxigenasa, se convierte en leucotrieno. ¿Qué pasa con el AINES? El AINES bloquea la ciclooxigenasa, entonces no se van a formar prostaglandinas. No hay prostaglandinas. Entonces, ¿qué va a hacer el ácido araquidónico? Se va a dejar convertir en leucotrienos por la lipoxigenasa. Como la ciclooxigenasa no puede actuar, la lipoxigenasa va a aumentar los leucotrienos y estos tienen también efectos inflamatorios. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que entenderlas. Un resumen de las reacciones adversas: la aspirina, pobre estómago; el paracetamol en cantidades altas, tóxicas, puede lesionar el hígado. El metamisol puede causar estos problemas, pero en las personas de raza blanca pura, ¿no? En nosotros casi no hay casos descritos de esto de acá. Los más seguros, aparentemente más apropiados, son los derivados del ácido propiónico, o sea, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Y hay que tener cuidado con los coxib. Producen menos efectos gastrointestinales, pero hay que tener cuidado con sus problemas cardíacos. Cuando vas a usar estos AINES, hay que usarlos precozmente, ¿no? No hay que esperar, como mucha gente hace, a veces decíamos eso el día de ayer, muchos dicen, no me duele mucho, voy a esperar mejor. Si me duele harto, tomo, ¿no? Si no me duele, si me duele poco, no tomo, ¿no? Cuando le duele harto, toma y dice, esta cochinada no sirve, ¿no? Esta pastilla no sirve para nada porque no me calma el dolor, porque lo has tomado cuando hay un montón de prostaglandinas, pues. Si tú vas a tomar tu ibuprofeno, tu naproxeno, cuando te duele bastante, cuando hay un montón de prostaglandinas, no te va a hacer casi nada, pues, porque inhibe la síntesis. Pero si ya se sintetizó, ¿cómo lo va a controlar? ¿Sí? Entonces, hay que tomarlo de manera precoz, ¿no? No hay que esperar a que te pase solo el dolor, ¿no? Hay que tener una idea del estado emocional de la persona. Hay unos que tienen mucha sensibilidad al dolor, ¿no? Cualquier cosa les duele, ¿no? Hay que preferir la vía oral. Hay que hacer controles de la severidad del dolor, ¿no? Hay que investigar por qué se produce el dolor, no vaya a ser un problema más serio, ¿no? Y los AINES tienen techo analgésico. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un límite, que si a la cantidad máxima de AINE no te alivia el dolor, no hay que tomar más, porque van a aparecer efectos adversos y no te va a ayudar, no te va a ayudar. Y finalmente, algunas cosas sobre los opiáceos, también nos han dicho varias cositas aquí. Primero, los receptores, ¿no? Los mu, los kappa y los delta, ¿no? Algunos llaman estos sigma también. Bueno, es una cuestión de nomenclatura. Los mu son los más importantes, se hallan principalmente en el encéfalo. Los kappa son el segundo lugar de frecuencia. Los kappa están sobre todo a nivel de la médula espinal y los delta o sigma están descritos o distribuidos en todo el sistema nervioso, pero son en frecuencia inferiores a los mu y a los kappa. Los mu expresan el mecanismo de acción de todos estos receptores. ¿Cómo funcionan? A nivel presináptico, el receptor mu, cuando es estimulado por la morfina, el fentanilo, por cualquier opioide, opiáceo, cuando es estimulado el receptor mu, está acoplado a una proteína GI, como se puede ver acá, ¿no? De manera que disminuye el AMP cíclico. Disminuye, por lo tanto, la entrada de calcio, no se libera el neurotransmisor, se bloquea la transmisión sináptica. Y a nivel postsináptico, a nivel de la neurona que debería ser estimulada, esta es la vía espinotalámica, supongamos, ¿no? A nivel de la segunda neurona, ¿qué va a pasar? O tercera neurona también, ¿qué va a pasar? Bueno, a nivel de estas neuronas, el receptor mu abre canales de potasio. Si el potasio sale, se hiperpolariza la neurona postsináptica, ¿no? Se vuelve recontra negativa, no se excita, por lo tanto se bloquea la transmisión del dolor. No hay liberación de neurotransmisores, ni tampoco hay excitación de la segunda neurona. Lo mismo, ¿no? Morfina inhibe, bloquea el canal de calcio, no hay liberación de neurotransmisor, y en la segunda neurona predomina la salida de potasio y se inhibe también esta segunda neurona. El receptor kappa actúa de la misma forma, pero se ha relacionado un poco con un efecto anormal que se llama disforia, ¿no? Una sensación de malestar que a veces producen los opiáceos. Cuando se toman muchos opiáceos, mucha morfina, por ejemplo, entonces el receptor está siendo sobreestimulado, el receptor mu o el kappa termina desensibilizado, es decir, fosforilado, y se esconde. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos usar mucho tiempo los opioides, porque los receptores van a comenzar a regularse a la baja, fisiología, down regulation, regulación a la baja, se esconde el receptor. Por lo tanto, va a haber tolerancia, es decir,
el medicamento ya no te va a hacer bien con la dosis que tomabas. Ahora vas a tener que tomar más y dentro de unas semanas más y otras semanas más, porque los receptores se están escondiendo. Eso se llama tolerancia y se produce cuando se usa de manera muy prolongada un opioide. Los tipos de respuestas que puede mediar cada receptor, ¿no? Como ven acá le llaman sigma, otro le llaman delta, ¿no? Es una sinonimia casi por ahí. Entonces, estas son las respuestas que median estos receptores. En la inhibición del dolor participan los tres subtipos de receptores, en la depresión respiratoria 2, en la disminución del movimiento intestinal, ¿no? Y la relajación del músculo liso participa sobre todo el MU. Importante que hay estos receptores en la corteza y en el sistema límbico. Entonces, cuando se estimula mucho un receptor MU, la persona se siente muy alegre, contenta, ¿no? Tiene sensaciones de placer, inclusive alucinaciones que se relacionan un poco más con el kappa, y el consumo prolongado puede favorecer la dependencia, pues, ¿no? ¿Qué tipo de fármacos se encuentran como opiáceos? Los agonistas puros, donde tenemos morfina, codeína, ¿no? Petidina, también llamada meperidina, fentanilo, ¿no? Tramadol. De estos de acá, los que se pueden recetar con cualquier médico, los recetamos con cualquier receta, es la codeína y tramadol. Pero para recetar morfina, fentanilo, ¿no? Petidina, buprenorfina, se necesita una receta especial. Esto está regulado por ley, porque estos medicamentos pueden producir dependencia, ¿no? Entonces, estos se recetan con cierto cuidado. Los agonistas parciales como la buprenorfina tienen menos efectos adversos que estos, o sea, deprimen menos la respiración, por ejemplo, se pueden usar en parches también. Y el antagonista para un paciente que se ha intoxicado con los agonistas puros o parciales, el antagonista es la naloxona, ¿ya? En una intoxicación aguda, no en una intoxicación crónica, bien clarito, solo en intoxicación aguda. Modelos de acción, ¿no? Agonista completo, agonista parcial, antagonista, ¿no? Los agonistas puros, miren, tienen afinidad y tienen elevada actividad intrínseca. Los parciales, como plenorfina, afinidad por el receptor, pero menos actividad intrínseca. Y los antagonistas, como la naloxona, se unen bastante al receptor, pero cero de actividad intrínseca. Y estas cosas ya las conocemos, ¿no? Algunos representantes según grupo, morfina, codeína, tenemos, pentazocina un poco escasa, no es muy buena, meperidina o petidina tenemos, fentanilo y sus hermanos, de los más usados, fentanilo acción rápida, muy potente, ¿ya? Muy potente, y tramadol, que se usa cada rato cuando el dolor es más o menos intenso. Y terminamos con algunos efectos de los opioides, ¿no? La analgesia, ¿no? Que tiene que ver también con el sistema límbico, la euforia y una sensación de placer localizada en el abdomen, sobre todo si el paciente lo está usando como droga, puede deprimir la respiración, ¿no? Menos sensibilidad del receptor al CO2, disminuye la tos, la codeína se usa como antitusígeno para la tos, ¿no? En las náuseas y vómitos también se pueden presentar por estimulación de la zona quimiorreceptora con los opioides. El que ha tomado tramadol alguna vez sabe que le da náusea, un poco de náusea. La pupila se contrae, se disminuye el peristaltismo, puede haber vasodilatación. Tomarlo mucho tiempo por desensibilización produce tolerancia, dijéramos resistencia, para entenderlo, y la persona genera dependencia por incremento de actividad noradrenérgica y glutamatérgica. Finalmente hay heroína, que es una droga, eso no se usa como medicamento, es una droga, como la cocaína. Codeína, que es para la tos, no deprime mucho la respiración. Fentanilo, el más rápido, el más potente, se usa en vía endovenosa, en parches. Meperidina, que lamentablemente, también llamado petidina, puede producir convulsiones, por eso no se usa mucho. Los veterinarios tienen su propio opiáceo, que es la etorfina, que para los veterinarios no es para uso humano. Buprenorfina, agonista parcial, baja de presión respiratoria. Tramadol, que se usa cuando el AINES falla, ¿no? Entonces no solamente actúa en los receptores MU de manera débil, sino también inhibe la recaptación de serotonina y actúa también en los receptores alfa 2, disminuye por ahí la liberación de neurotransmisor. Pentazocina, que está asociada a reacciones incómodas, hay, pero no se usa mucho. Loperamida lo vamos a ver en aparato digestivo. Y la naloxona, un antagonista para intoxicación aguda, y naltrexona que se usa en los alcohólicos, ¿ya? Que eso también quizá hablemos más adelante alguna cosa. Bien, jóvenes,